Hola, ¿cómo te va? Un placer realmente volver a compartir este tiempo de televisión con vos, en este ciclo 2026 del entrevistador. Como siempre, en el arranque, tengo la enorme satisfacción de presentarte al doctor Enrique Deniri. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Rubén? Bien, bien, Bueno, arrancamos con todo este 2026, ¿no? con todo, sí, especialmente en materia de temperatura. Así es, estamos en 40 grados, Y ¿no? nuestro clima, Sí, se hace sentir más. Porque hay que coincidir también que los árboles son cada vez menos, ¿no? sí, pero eso es una mala costumbre que tenemos, y más que esta fue una provincia de hacheros, o sea, el correntino Sí, estaba mucho más mentalizado para cortar y derribar, y no plantar. claro. Bueno, Bueno, en eso el criollo, los criollos somos haraganes, Rubén, sí, ¿no? ya lo creo. Holgazanes, como dice Inés Sí. Bobadilla, ¿no? Mi bisabuelo, cuando le decían, él estaba rodeado de ingleses, porque ahí en la provincia de Buenos Aires, y dice, pero ¿y por qué no pones árboles por esos lados? No, para que vamos al otro lado de la casa, ahí vas a tener sombra. Y sí. Bueno, Enrique, vamos a arrancar con las efemérides de marzo y me voy a remontar al 1 de marzo de 1610. Visita Corrientes el general Francisco de Alfaro, dando a conocer sus ordenanzas de protección al indígena. Eso es importante porque estamos hablando de 1610, ¿no es cierto? Y el tema de los derechos humanos, que están tan de moda, vamos más atrás todavía, porque cuando hace su testamento, Isabel la Católica en 1580 por ahí, ya ella habla de la protección a los indígenas, no sé, de ser todos iguales, de que establece que se puedan casar los indios con blancas y las blancas, los blancos con indias, en fin. O sea, tenemos siglos nosotros de habernos ocupado de eso mucho antes de todos los europeos y cuadrilla. En algún momento vamos a hablar de un tema que no tiene que ver con las efemérides, pero que usted por ahí lo rozó un poquito, ¿no? Los correntinos, desde sus raíces, eran poliamorosos, ¿no? Sí. Vamos a extendernos un poco más en los próximos días, pero si usted quiere hacer alguna Sí, consideración. sí, no está. Eso es histórico, ¿no es cierto? Lo que en Paraguay llaman la casa chica, la casa grande y la casa chica, que es, digamos, O acá le la dicen, iglesia y la capilla, y ¿no? acá le dicen la sucursal. Ujú. O sea, sí es cierto, pero eh, está en la Biblia, inclusive, ¿no es cierto? La idea de que la viuda, el hermano se casa, el hermano del marido de la viuda se casa con ella, y porque es protección social. Si no, la deja sola y mueren de hambre de sus chicos. O sea, es mucho más complejo de lo que parece el Claro. fenómeno, ¿no es cierto? O sea, Va más allá de una cama, ¿no? va mucho más allá, sí. Perfecto, vamos a la segunda fecha, Enrique. El día 2 de marzo de 1700, un gran malón de avipones, mocovíes y vilelas arrasa Riachuelo y Las Lomas, rechazados por Gabriel de Toledo. O sea, esta es una constante de la época colonial, ¿no es cierto? Corrientes es una ciudad que vive sobre las armas. ¿Contra quién? Contra los indios. Que, digamos, si estuviéramos en Oriente diríamos contra los bárbaros, ¿no es cierto? Y bueno, veían las luces de Constantinopla, las luces de Bizancio y lo que ahora se llama Estambul. Al final terminaron quedándose con ellos. Y veían las luces de Corrientes, que era chiquitita, pobre, pero tenía luces. Y cada 2 por 3 había que los pobladores de Corrientes, los vecinos, como se decía en esa época, estaban equipados, todos tenían armas, como mínimo una lanza en la casa, a la noche tenían que estar en la casa, lo cual conspiraba contra cualquier andanza furtiva, y, eran guerreros desde el vamos, o sea, porque no le queda otra. Así que dice Riachuelo y Las Lomas era el pedazo que hay entre Riachuelo y la ciudad. Más o menos ahí el departamento de Las Lomas. Así que y Gabriel de Toledo era el teniente de gobernador. En esa época el que gobernaba, una de sus obligaciones era militar. Cuando había un problema tenía que ponerse la espada,
a ponerse, a calzarse la pistola de arzón, sí tenía que ir a la cabeza, no le quedaba otra. Perfecto. El día 2 de marzo, de 1704, 300 correntinos luchan contra los portugueses en la colonia del Sacramento, a las órdenes de Alonso Valdés e Inclán. El otro gran enemigo de los correntinos, los portugueses, ¿no es cierto? Estaba acosada por un lado por los indios, por otro lado por los portugueses, y después cuando se fractura el virreinato, tercer lado los paraguayos. Así que no había mucho para elegir. Y la colonia de Sacramento es la ciudad del este de aquella época, ¿no es cierto? Pues, ¿para qué estaba hecha ahí? Para el contrabando. Estaba justo enfrente de Buenos Aires, ¿eh? Había grandes contrabandistas. Uno de los expertos que conocía todos los pasos y todos los lugares para usar para los barcos y demás era el que después fue nuestro gran almirante, Guillermo Brown. Uh-huh. Perfecto. Otra fecha que recordamos en las efemérides de marzo, el 4 de ese mes de 1872 se libra la sangrienta batalla del Tabaco, cerca de Empedrado. Triunfa Desiderio Sosa sobre Santiago Baiviene. Esta es una serie de enfrentamientos entre correntinos en los cuales los líderes son aquellos que han luchado en la guerra del Paraguay y que han aprendido a pelear, por decir así. Se llama Tabaco y Fran y Ñaembé. ¿No es cierto? Son los grandes enfrentamientos. Este es uno. Perfecto. Me voy al 9 de marzo de 1588, más atrás en el tiempo. Juan Torres de Vera y Aragón ultima sus preparativos en Asunción para expedicionar hacia las 7 puntas. O sea, ya había gente acá, que era la que había mandado él adelantada con las vacas. Creo que eran algo de 100.000 cabezas, una cosa así, que era la comida que iban a tener, no había otra cosa. Y así que él había alzado la bandera, que era como una bandera de remate, entonces pasaba y yo me quiero anotar, se anotaba y lo anotaban de acuerdo a las armas que llevaba, a los caballos, a la parte que él ponía en la empresa, ¿no es cierto? Y bueno, estaba preparándose. Es importante porque es una cosa que por ahí no se suele decir, es que cuando Vera y Aragón viene a fundar Corrientes, muchos de los oficiales que trae son gente que ya tenía experiencia en otros lugares, por ejemplo en el Perú. Por eso es que el fortín que arman ahí durante muchísimo tiempo va a ser conocido hasta el siglo XX inclusive como el Pucará, palabra quichua que trajeron los conquistadores del Perú. Perfecto. El día 10 de marzo de 1602, y atención a esta novedad que es muy importante, atendiendo que estamos arrancando el ciclo lectivo en el país. Reitero, el 10 de marzo de 1602 se abre la primera escuela de Corrientes. No es una escuela, o sea, en realidad lo importante es, la gente confunde el edificio Cabildo con el Cabildo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero el Cabildo es un grupo humano que es el que legisla, el que hace todo. Y lo mismo, la escuela es el maestro. ¿Y quién es el maestro? Es un cabildante. ¿Dónde enseña? En la Galería del Cabildo. Perfecto. Nos vamos al 11 de marzo de 1814. Una asamblea en la actual Plaza 25 de Mayo designa teniente de gobernador al artiguista Juan Bautista Méndez. Esto es cuando empezó, digamos, la égida de Artigas, ¿no es cierto? Juan Bautista Méndez era, ya desde la noche de nuestra historia, son los jefes militares los que encabezan los movimientos políticos. Él era el jefe del piquete. Había sido teniente de Belgrano en la expedición al Paraguay, y después cuando vuelve termina en esta situación. Perfecto. El 12 de marzo de 1590, Alonso de Vera, el Tupí, distribuye las primeras tierras para labranzas. Acá empiezan los problemas, porque cuando Juan Torres Vera de Aragón había armado las encomiendas, ¿no es cierto?, que era darle indios a cada español para que trabajaran la tierra que se le asignaba. Cuando los quieren hacer trabajar, ahí empiezan los problemas. O sea que los problemas le empezaron al Tupí, al que él dejó acá, ¿no es cierto?, porque, sobre todo porque, como decíamos hoy, ¿no es cierto?, los criollos, ya desde el vamos,
Creo que es notorio este fin de semana, que fue un fin de semana largo. ¿Cuántos se movieron? 2 millones de personas. Sí. ¿Cuántos? Para la farra somos mandados a hacer. El problema es cuando hay que trabajar. Perfecto. El 14 de marzo de 1819, Andresito y sus guaraníes misioneros abandonan Corrientes, dejan fuerzas en apoyo del gobernador Méndez. Acá hay otra cosa interesante que es a la hora de desmontar leyendas, ¿no es cierto? Andresito no llegó a estar 7 meses en Corrientes. Ahora, uno lee las cosas que escriben los que son lo que yo llamaría los andresiteros, o sea, aquellos que la historia la viven como un sentimiento, y eso, qué sé yo, reparto de tierras, liberación de indígenas, un montón de cosas que no tuvo tiempo de hacer, inclusive aunque hubiera querido. Y se va para seguir la guerra. Y acá es el tramo final de él, porque una cosa paradoja, ¿no es cierto? La provincia de Misiones lo ha adoptado como héroe epónimo, pero es un derrotado. La derrota puede ser heroica. Las Malvinas son un caso, ¿no es cierto? Y el derrotado, si se comportó como corresponde, comparte una parte de la gloria. Eso es lo que le corresponde a Andresito. Pero los derrotaron y lo mataron. Así que atribuirle cosas que se hicieron, después se hicieron otras, ahí está el problema, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, la soberanía. ¿Qué soberanía puede imponer un derrotado? Pausa y volvemos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Preparamos las escuelas para la vuelta a clases. Comenzaron las tareas de acondicionamiento en 900 escuelas de toda la provincia. Avanzan los trabajos de refacción integral en 200 establecimientos. Y pronto contaremos con 40 edificios escolares nuevos. Por más y mejor educación. Gobierno de Corrientes, Ministerio de Educación. Corriente soñadora, con balcón hacia el río. Espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Bueno, segunda parte de esta entrevista con Enrique de Neri, y ahora vamos a bucear en un tema que tiene que ver, si cabe la expresión, una suerte de filosofía moderna, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Debería prohibirse el desarrollo de una inteligencia artificial superior a la inteligencia del hombre mismo? Yo soy de los que piensan que he prohibido prohibir. O sea, la censura prohíbe. O sea, todo aquello que implique poner un límite artificial, tanto como esa inteligencia, no tiene sentido. El problema es qué se gana y qué se pierde. ¿Sí? Hasta que apareció ¿cómo se llama eso que sale en verde? Eso que hace en la computadora, que hace diagramas y programas. Excel. Hasta que apareció el Excel, uno de mis curros era hacer planillas. O sea, yo inventaba una planilla para tal cosa y quedaba bien. Ahora lo hace cualquiera. Cualquier idiota que puede prender la computadora lo hace. Yo salí perdiendo. Lo mismo, a mí la inteligencia artificial no me beneficia, me perjudica, porque todos aquellos que no son inteligentes pueden ir y recurrir a eso que es un inmenso archivo
es una tremenda licuadora que agarra todo, lo mezcla y le da algo. En segundos. Y por ahí la pega, y por ahí no la pega, pero ni con cola. Lo que yo empezaría por criticar es el término. Los indios Sioux, toro sentado, sitting bull, caballo loco, actualmente son los principales apicultores que hay en Estados Unidos. O sea, productores de miel. Y en la década del 50, del siglo pasado, 60, le ganaron un juicio al Estado exigiendo que a todo lo que tuviese miel tenía que tener miel natural, que no podía ser artificial. No podía decir símil, miel, jarabe de miel, azúcar, por ejemplo, la miel de maíz. No. Y ganaron. O sea que la autenticidad era lo que... La palabra miel era lo poderoso, ¿no es cierto? Lo que le daba el savoir-faire, el bouquet. Con esto pasa lo mismo. Inteligencia, lo importante es la palabra inteligencia. ¿Sí? Pero es falso eso. O sea, es una máquina que mezcla las cosas. Hoy estaba leyendo esta mañana lo de la tipa que fue la que consiguió pasar a palabras los números de las viejas computadoras. O sea, que un aparato que tenía 20 pies por 8 por no sé cuánto, podía reducirse a un tamaño más razonable. Por supuesto que fantástico. El tema es, todos nosotros competimos, la vida, como decían, vida humana milicia multiforme, son formas diferentes de pelear las mismas batallas. Y yo creo que aprender a usarla, bueno, mi fenómeno. Yo no la uso. Como tampoco uso, por ejemplo, el corrector. Para mí es una ofensa que a esta altura de mi vida una máquina me diga cómo se escribe una palabra. Hay muchas inclusive que yo uso que no aparecen en la máquina, porque la máquina puede corregir lo que tiene adentro, no más que eso. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Hay un montón de cosas que la inteligencia artificial no sabe. Por ejemplo, no sé, todavía no me he metido mucho en eso, pero ¿cuál es el límite que conoce de lo que es historia de corriente? O sea, si hay alguien que a mí me resulta menos confiable que la Wikipedia, que es mucho decir, porque la Wikipedia es espantosa, es la inteligencia artificial. Se sabe menos todavía. Con el tiempo seguramente va a ser una cosa maravillosa. Yo creo que no lo vamos a ver y a mí no me interesa. Sí. De sus palabras entiendo que usted piensa que es imposible que la inteligencia artificial se vuelva incontrolable, digamos. Bueno, ¿cuál fue el delito, cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Qué era la manzana? Era una droga, el delito, el pecado de ellos fue pretender ser iguales a Dios. ¿Se acuerda de la película esta, 2001, Odisea del Espacio? La computadora que se enloquece y empieza a matar a los... Bueno, esto es lo mismo. O sea, yo no tengo ningún interés, además, en vivir en un mundo en el cual haya una máquina que sea igual o mejor que yo. ¿Para qué? No tengo nada que hacer ahí. Y es un pensamiento Ahora, hay gente que le fascina eso. Hay gente que le fascinan los chinos, por ejemplo, porque pueden hacer una ruta al espacio, ¿no es cierto? Creo que la Biblia también da un ejemplo de eso, que es la Torre de Babel. La vez pasada leía un artículo que tiene que ver con la inteligencia artificial y decía que hay muchos científicos y gente especialista en este tema que está peleando para que la inteligencia artificial tenga sus propios derechos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Sus propios qué? Derechos. Estoy viendo esos tipos que se disfrazan de perro. Y bueno, idiotas hubo siempre. Delirantes también. Y gente que está fuera de la realidad. También los derechos de los robots. Entonces, claro. El derecho de la máquina de inseminar. ¿Tiene más derechos sobre sus hijos? ¿Tiene algún derecho respecto de sus hijos? Y no sé. Me parece que no. O sea que, sí, que puede llegar a ser. Yo me acuerdo un capitán que había acá cuando vine a Corrientes, que tuvo una gran discusión en la Facultad de Derecho, porque él había reclamado que se empezaran a legislar los derechos de los patógenos, o sea que las bacterias también tenían que tener derechos. No estoy en eso yo. Ese es un mundo que no es el mío. Abstenerse, fuera de acá. Enrique, usted es educador, es profesor. ¿Cree que es
necesario, importante enseñar la utilización de la inteligencia artificial en las escuelas primarias o en el colegio secundario? También una buena idea, un chico de 6 años con una ametralladora, clase de ametralladora para niños de 6 años, fantástico. Clase de conducción con automóviles que dan 200 kilómetros para una nena de 12 años. Qué buena idea. Personalmente me parece un absurdo. Que es necesaria, pero aparte, no es imprescindible. O sea, la inteligencia natural debe aprender a desenvolverse. Después de eso, para mí es una computación un poco más avanzada. Es una mala palabra, mal inventada. Pero bueno. Déjenme que le cuente algo ya calzó, así que. Algo que usted seguramente sabe, que los adolescentes, hasta los niños, utilizan la inteligencia artificial para hacer sus deberes. Me contaba eso mi hija, claro que ella no lo utiliza, ¿no? Pero está mal, desde luego. Yo me acuerdo de Rincón del Vago, hacemos tu tesis. Hay un montón de gente deshonesta ahora que gana plata haciendo cosas para gente deshonesta. Ahora, el buen docente, no puede dejar de darse cuenta cuando no lo hizo él. O sea, yo, por ejemplo, me sentaba, agarraba el trabajo, y uno ya conoce a los alumnos después de un mes. Empezaba a ver, ¿qué quiere decir esta palabra? No sabía uno. ¿Esta palabra qué quiere decir? Buscando las palabras que yo sé que no son de uso común. Y esta no lo hiciste vos. Punto. Fuera de acá. 1. No, yo le ponía 0. Es una cifra que siempre me encantó a mí, el 0. Es absoluta, y hasta formalmente es perfecta. Tuve muchas discusiones por eso. Tenés que poner un 1, porque vino. ¿Qué me importa que vino si no dijo nada? No, pero firmó la hoja. ¿No? Si no dijo una palabra, eso es filosófico. De la nada no sale nada. Y con esta cuestión es lo mismo. Ahora, eso depende, según cómo se mire, va a exigir que el docente haga bien su trabajo, porque hay mucha gente que... Ayer estaba hablando, no me acuerdo con quién, del tema de los sindicatos, y parece que los sindicatos que tienen más habilidad para, digamos, no hacer lo que tienen que hacer, son los docentes. Y todos los días de permiso, de licencia, de enfermedades, no sé, ellos lo usan. Los malos docentes. Los buenos van abajo de la tormenta con el agua hasta el cuello, a caballo, o sea, con esto es lo mismo. O sea, si los alumnos la usan, los celulares. Yo soy un pionero en el uso del celular en el aula. No yo, una profesora que trabajaba conmigo, de geografía, que me dijo, vamos a usar esto para poder utilizar el GPS, no sé, hace 15 años, no sé cuánto, que trabajábamos en el aula con todos los alumnos con su celular. Y para aprender a usar los aparatos que tiene adentro que son útiles. Por ejemplo, el GPS, el Google Maps y todas esas cuestiones que son útiles, ninguna duda. Ahora, usarlo para jugar o usarlo para no trabajar es una cosa muy distinta. Me acuerdo el día que agarraron a 2 en el colegio militar que habían traído, el padre de uno que era agregado militar o no sé qué, había traído dos relojes con radio. Entonces uno estaba adentro del aula allí y el otro de afuera le iba diciendo, los casanos los echaron a los 2, los dieron de baja. ¿Qué es lo que corresponde? O sea, la gente buena que hace las cosas bien tiene derecho a ser premiada, considerada y respetada. Los que hacen las cosas mal, los que no trabajan, no son unos sinvergüenzas, tienen todo el derecho a que se los haga pomada. Nosotros siempre a favor del mérito, ¿no? Por supuesto. O sea, yo eso se lo decía a mis alumnos. Él es de 10, vos sos de 2. ¿Cómo querés que te trate a vos igual que a él? Ganátelo. Eso sería una cosa distinta, negarle el derecho a hacer, pero es una cosa ¿cómo es que decía Alberto Fernández, que el mérito no vale nada? Y bueno, ya vemos dónde anda ahora. Así es. Acá lo voy a decir muy bajo. Yo aplico eso hasta con mis hijos, Enrique. No sé si es su caso. Totalmente de acuerdo. Yo le dije a una de mis hijas, nena, vos tenés que conseguirte un novio con plata, o elegir una carrera que sea más fácil. Porque ella quería ser médica y la medicina es una carrera que para estudiar en serio son 15 horas por día. Y vos querés estudiar 3 o 4, salir con tu novio, ir de farra con tus amigas.
No, así no funciona. Y bueno, y hay un momento que le dije, bueno, mira, yo este año es el último que te banco. A partir de ahí, después estás por las tuyas. Mentira, pero se lo dije. Entonces, se puso las pilas, se recibió en tiempo récord. Porque el tema no era un problema de neuronas, sino un problema de volitivo, de ganas de hacer las cosas. Y aparte, yo creo que sí, la letra con sangre entra. O sea, a mí, en el colegio militar me enseñó, yo era un gordito feliz y haragán, y salí del colegio militar siendo un gordito feliz, pero ya no era más haragán. Me acostumbré a hacer, me resigné a hacer las cosas. Como hay que hacerlas, no hay otra. Inclusive yo hacía estudios en las universidades, en las facultades, y le decía a los alumnos después, ¿vos qué estás por estudiar? Y medicina, 14 horas por día, para andar bien. ¿Y vos? Yo iba a ser abogado, 6 horas por día para andar bien. Vos yo iba a ser bioquímico, 9 horas por día. Y vos yo iba a ser veterinario, 2 horas por día. Es un carrerón. Lo que pasa es que pero cada una tiene hasta sus tiempos de exigencia, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir después que por ahí el médico, pues yo era teniente, a la mañana temprano cuando llegaba estaba toda un montón de familiares de mis soldados esperando para ir al hospital. Yo los subía a un camión, iba con un jeep, los dejaba en el hospital para que se anotaran todo y me iba a la casa a buscar a los médicos. Y el doctor, son las 9 y usted, su horario empieza a las 7, lo llevo. Adelante. Claro, porque hay otro problema también. El primero que tiene que cumplir es el jefe. Así es. Enrique, gracias. A usted, Rubén. Pausa. Tengo una novedad para vos. A partir de hoy, en El Entrevistador, tenemos un columnista de lujo. Un apasionado de la profesión, como creo que somos todos los que formamos parte de este equipo, Facundo Sagardoy y su columna de actualidad. Hola a todos, yo soy Facundo Sagardoy. Bueno, en principio es un honor poder compartir este espacio con los grandes entrevistados y el gran entrevistador de este programa, Rubén Duarte. Y bueno, a partir de ahora espero poder cumplir con sus expectativas en torno a temas de distinta índole. Hoy traje para compartir el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, Ñandemac, nuestro museo. Nacido para el público en general, el 8 de noviembre de 2025, el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes es fruto de un proceso muy largo y extenso, liderado por el coleccionista y artista visual Luis Niveiro, quien en 2018 fundó la Asociación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo. En 2019, junto con la Asociación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo, consiguió en la Cámara de Diputados una ley, la ley 6.521, promulgada el 20 de noviembre de ese mismo año y sancionada ya con decreto ley por el gobernador Gustavo Valdés el 5 de diciembre de ese mismo año. A partir de entonces, el museo, que hasta ese momento era un conjunto de voluntades, de cientos de voluntades de artistas visuales, maestros de las artes en diversas partes del país y del mundo, comienza a cobrar forma institucional dentro del Instituto de Cultura de Corrientes, hasta que en 2025, el 8 de noviembre, se inaugura formalmente ante 3.500 personas en un hito para la cultura. Pero ahora vamos al museo. 5 plantas totalmente equipadas, con 4.000 metros cuadrados para exposición de lenguajes de arte visual, exposiciones permanentes del acervo de la colección de Luis Niveiro, más artistas invitados, se abren al público para formar un nuevo faro para la cultura en el norte argentino. Bueno, desde entonces el Museo de Arte Contemporáneo tiene su agenda abierta, hoy ya con un director designado, Fabricio Escobar Galarza, y siendo parte de la estructura orgánica que funciona presidida por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez. El Museo de Arte Contemporáneo comienza a marcar agenda y una vida académica e institucional junto con los artistas y las universidades
en el norte argentino. El Museo de Arte Contemporáneo, a través de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo, ya ha firmado un acuerdo con la Universidad Nacional del Nordeste para la preservación de las piezas que han sido donadas a través de la colección Nibeiro. También ha firmado un acuerdo con la Universidad de la Cuenca del Plata para intercambios culturales y también prácticas académicas, institucionales de estudiantes de todas las carreras que deseen participar de la agenda abierta del Museo de Arte Contemporáneo. Pero también comienza a inscribirse dentro de un circuito más amplio y quizá vamos a desarrollarlo esto en próximas columnas. El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes puso a Corrientes dentro de un circuito más extenso que en Paraguay saluda al Museo del Barro, en Uruguay saluda al MACA, surgido de la colección de la Fundación Achugari, en Buenos Aires al Malva, también en el Museo de Córdoba, hacia Córdoba con el Museo Carafa, hacia Salta con la Feria de Arte Contemporáneo y todas las ferias de arte contemporáneo que comienzan también a tener presencia a través de Arteco en el norte argentino. Bueno, este es un museo que, como dice su nombre, como escribe la ley, es Ñandemac, nuestro museo. Así que desde acá la invitación para que puedan visitarlos el 9 de julio y San Juan de la ciudad de Corrientes dentro del circuito histórico, a poquitos pasos del archivo histórico desde donde nos encontramos transmitiendo en este momento, todos invitados para ir a visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, Ñandemac, su museo. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Preparamos las escuelas para la vuelta a clases. Comenzaron las tareas de acondicionamiento en 900 escuelas de toda la provincia. Avanzan los trabajos de refacción integral en 200 establecimientos y pronto contaremos con 40 edificios escolares nuevos. Por más y mejor educación. Gobierno de Corrientes, Ministerio de Educación. Bueno, en el último tramo del programa te voy a presentar una entrevista que le realizamos junto a Inés Bobadilla al ministro de Salud de la provincia de Corrientes, el doctor Emilio Lanari. La compartimos. ¿Qué tal? Realmente un gusto estar con vos. Hoy es mi día 9 como ministro, si contamos el día de la Asunción, pero que ya estuvimos trabajando ese día full. Así que bueno, visitando una casa amiga como es el ET7 y a un amigo como Rubén. Bueno, Emilio, ¿hay cambios en el organigrama funcional del ministerio? Sí, creo que va a haber algunos cambios. Creo que son necesarios. Sobre todo creo que lo más importante, vamos a agregar una dirección general dependiendo directamente del ministro de lo que es evaluación y planificación. Uh-huh. Y tiene que también con modernización. Uh-huh. Entonces es un área que lo único que tiene que hacer es ponerse a pensar los indicadores que necesitamos, ponerse a pensar qué se necesita en el futuro. Uno tiene una idea, sabe que hay necesidades, por ejemplo, de hacer el traslado del materno al natal, que estaba programado, hay que hacer el traslado del laboratorio central. Me voy a referir a lo de Corrientes porque es lo que más sé en este momento. Sabemos que necesitamos construir una torre de servicios múltiples para poder transformar lo que hoy es el hospital de campaña en un hospital clínico, quirúrgico, generalista que dé apoyo al oncológico. Hoy las internaciones del oncológico se están repartiendo entre el hospital de campaña Llano y el Vidal. Eso son tareas que vienen a futuro. Así que, por ejemplo, para darte una idea, tenemos que incorporar inteligencia artificial
tenemos que mejorar todo lo que es nuestro sistema. En este momento hay 5 sistemas distintos con los que están trabajando los hospitales. Imagínate si teníamos prácticamente el mismo sistema entre las redes de SAPS y CAPS y nunca lo pudimos hacer. En 7 años de gestión fue uno de los objetivos básicos. Bueno, trabajar en lo que es las áreas programáticas, no solamente del área capital, sino también del interior, y bueno, etcétera, etcétera. Así que mientras uno se ocupa de las cosas que pasan, si a alguien le picó un alacrán, o si es necesario refaccionar algún área de algún hospital, mientras tanto hay alguien que tiene que estar abstraído de toda esa tarea y tiene que estar pensando cómo mejorar los procesos, pensando cómo modificar organigramas, si es necesario, de cada uno de los hospitales y de nuevo del ministerio, que es una de las tareas que nos ha puesto claramente el gobernador Juan Pablo Valdés, que lo ha hecho ejes de su gestión. La modernización del Estado, la digitalización, son ejes de gestión que él ha planteado en su discurso de apertura de su gobierno. Bueno, nosotros creemos que dentro de la estructura, por ejemplo, que estaba, eso no estaba vigente. Entonces queremos crear eso, porque necesitamos que, independientemente de las tareas del ministro y los subsecretarios, van a estar seguramente absorbidos plenamente por esto, y no hay dentro del organigrama un área de pensamiento futuro, en algo que han repetido permanentemente tanto el senador Gustavo Valdés como Juan Pablo Valdés, que es que Corrientes tiene como objetivo el 2030, con los acuerdos que se hemos firmado para llegar a los objetivos 2030, uno de los objetivos de la gestión actual. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresá a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Preparamos las escuelas para la vuelta a clases. Comenzaron las tareas de acondicionamiento en 900 escuelas de toda la provincia. Avanzan los trabajos de refacción integral en 200 establecimientos y pronto contaremos con 40 edificios escolares nuevos. Por más y mejor educación. Gobierno de Corrientes, Ministerio de Educación. Emilio, el calendario de vacunación. Mira, el calendario de vacunación hay que cumplirlo, claramente. Hemos estado viviendo en los últimos 6 meses y culpa de algunos movimientos antivacunas en Estados Unidos, lamentablemente encabezado por el secretario de Salud de Estados Unidos, que tiene un apellido ilustre, pero no hace honor a su apellido, Kennedy. Creo que más que nada acá tiene que ver con que no miramos habitualmente la cartilla que nos entregan por cada uno de los chicos, ni cada uno de nosotros. Y a veces anda y a veces no anda. Tenés la información digital que teníamos en Mi Argentina. Hoy la verdad que no sé si están dando. Meses atrás sí, porque le he consultado y mirá, y te da el calendario de vacunación. Por todos lados están en los portales del Ministerio, de Nación, de provincia. Están todos los calendarios. Hay que cumplirlos. Que un chico se muera de coqueluche hoy, como han muerto 7 chicos en la Argentina, que se mueren de una forma espantosa, realmente es algo que duele muchísimo y tiene que ver con planes de vacunación incompletos o ausentes. Sí te puedo decir, y vos habrás visto tanto en los medios nacionales como en los provinciales, que tanto el Ministerio de Salud Pública de Nación como el de la provincia está haciendo campañas muy fuertes de vacunación y completar el calendario.
la aparición de los casos de coqueluche mortales, la aparición de los casos de sarampión, ha hecho que se haya dado un énfasis muy notorio, énfasis que también se ha dado acá. Y ayer a la noche recibí la información semanal que recibo del área de epidemiología, recibo diaria cuando hay novedades, si no recibo semanal. Me dicen que lo más interesante de todo esto es la cantidad de consultas que hay sobre vacunación y que han aumentado significativamente la última semana el calendario, la aplicación de vacunas en todos los centros, porque están disponibles. Vacunas hay en toda la provincia. Vacunas hay, vacunas hay en provincia, en nación. Así que el tema no es, el tema es ir, llevar al niño, llevar al adulto, sabiendo que hay poblaciones que son de riesgo, los menores de 2 años, los inmunocomprometidos por alguna enfermedad y los mayores de 65 que estamos en la línea de fuego también. Emilio, también concientizar a la comunidad. Hay vacunas, la idea justamente a través de los medios, dar esa importancia de nuestros niños, de nosotros los adultos, por supuesto, hacer el control, hablábamos del control de depresión, diabetes, no dejar de hacerse los controles anuales. ¿Por qué? Porque después llegamos a último momento y el médico no puede hacer magia. Mira, yo lo que creo es que la gente por ahí pregunta por un medicamento puntual, pero lo más importante, y dentro del primer eslabón del sistema de salud, son los agentes sanitarios. Son aquellos que pueden reconocer y acompañar a una mamá que comienza, son aquellos que pueden ver al abuelito que tiene que tomar sus pastillas, fijarse el cumplimiento de la medicación. Eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que para que esos pacientes no tengan que ir a la guardia y no tengan que ir al hospital. Entonces, una de las cosas más importantes que estamos viendo ahora, volvemos a PS como me preguntaste, nosotros tenemos que tratar de resolver la mayoría de la problemática. En Capital, por ejemplo, vos tenés 17 CAPS y 36 o 37, ya no me acuerdo bien, SAPS, o sea, que están distribuidos. Podemos hablar que tienen únicamente hay 5 CAPS que tienen atención las 24 horas, pero hay posibilidades de llegar a todos en algún momento y está todo perfecto. En la municipalidad tenemos turnero web para que puedan ir sabiendo a qué hora lo van a atender. Tenemos que mirar cómo está la situación en cada uno de los CAPS. Me han pedido ya una reunión con sistema, pero no tengo tiempo. No llegaste. No tengo tiempo realmente como para atender todas las demandas de conocer un ministerio de tanta amplitud en tan poquitos días, ¿no? Y estamos tratando de poner los ejes en situaciones que son muy especiales y que indudablemente van a tener repercusión si no las solucionamos antes. Hablanos de la circulación del virus H3N2 en el país. ¿Qué alcance tiene? Va a tener un alcance masivo, seguramente. Hoy el contacto con Europa es una constante. Al tener un dólar estable, tener la posibilidad de viajar, indudablemente va a afectar a todo el mundo. Hoy hay 3 casos, que yo sepa hasta hoy, sí. Estaba revisando esta mañana a ver si tenía más casos, no hay ninguno en corriente. ¿De qué se trata? Es una influenza A, es una gripe, es una variante de la gripe que tiene mucha contagiosidad. Los síntomas son más o menos parecidos: dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha tos, malestar general, mialgia, y tiene la evolución habitual de un proceso gripal, pero más fuerte, y es muy contagioso. Entonces tenemos que volver a 2 temas. Primero, la vacuna que se aplica anualmente sirve. Así que el que no está vacunado, a vacunarse. Sirve, habitualmente en marzo se hacen las aplicaciones de la vacuna antigripal, y la cepa que nosotros, como es una variante de una de las cepas conocidas incluida en la vacuna, si bien no es específica contra el H3N2, la variante K famosa, pero da inmunidad cruzada. Justo K se llama, ¿no? Sí, da inmunidad cruzada. Así que a ponerse la vacuna, a encontrar lo que habíamos aprendido en la primera epidemia de gripe que tuvimos, la gripe chancha, sí, ¿ustedes se acuerdan? Sí. En caso de estar tosiendo o usar barbijo, tener los ambientes ventilados,
higiene de manos permanentemente, tos o estornudo en el codo. Sí. El codo. Vos sabés que eso no se estila mucho en Corrientes. No, yo creo que la gente había aprendido y se olvidó. Con eso, La gente había aprendido y se olvidó. Mm. Y como, no sé, como el barbijo reemplazó esta medida en la epidemia del COVID, la gente se olvidó. Claro. Ahora hay que volver a eso, que son medidas fácil para todos. Seguro. Y después, cuando uno tiene gripe, aislarse hasta que pase el periodo por la alta contagiosidad que tiene. Pero los datos que tengo y los datos que me ha pasado epidemiología es que la mortalidad no es mayor que en una gripe común, digamos. O sea, no aumentó la mortalidad, sí la contagiosidad es mucho más alta. ¿Qué te da? Te quita las posibilidades de una actividad diaria, ¿no? Porque tenés que aislarte una semana. 7 días mínimo, vas a tener que estar más que aislado, no vas a poder estar recuperado como para hacer tus funciones. Claro. Eso es lo que afecta. Emilio, pero va a venir, la ventaja que tenemos nosotros es que nos va a agarrar más tardíamente. En Europa están en invierno, nosotros estamos en verano, pero que va a llegar y que se va a expandir y va a llegar a todas las provincias. No olvídate. Bueno. Emilio, vos sos una persona muy respetada por tus colegas, por la comunidad, por los pacientes, por los vecinos. Como siempre hablas de la base de la familia, esa familia sosteniéndote, llegando a ser ministro. Bueno, yo hay momentos y puntos de inflexión de mi vida que si no hubiera sido por el sostén de Silvia, de mi esposa, hubiera sido imposible continuar adelante. Y tengo para este desafío, que por supuesto cuando entré en política fue toda una discusión familiar, cuando me tocó asumir esta campaña también fue todo, y cuando llegó esto también, porque representa por un lado un desafío muy importante. Yo estoy seguro que mi papá no hubiera querido nunca que haga esta cosa pública de ser ministro de salud. Él tuvo muchos ofrecimientos para ser ministro en varios gobiernos y nunca aceptó. Pero a mí me interesa mucho lo social. Lo he hablado con el ex gobernador Valdés y con el gobernador actual. Es necesario darle una impronta distinta. Estamos tratando de hacer eso. Los primeros pasos, esta luna de miel que siempre pasa en los primeros meses cuando asumimos una gestión, digamos, ha comenzado bien. Yo noto cosas promisorias que se pueden ver. Las recomendaciones del área de epidemiología nuestra fueron replicadas en un artículo de Clarín, por ejemplo. Ahora vemos que el número de vacunaciones ha aumentado. Hemos puesto a consideración del gobernador, ya ahora el lunes lo va a tener, un plan para poder incorporar médicos al interior, de facilitar. Hemos tenido la charla con el rector La Rosa, que se acercó a nuestra oficina. Yo estoy agradecido y ahí encontramos muchos puntos de acuerdo, que ya veníamos trabajando junto a la municipalidad, pero ese trabajo tan en conjunto con el ministerio no se daba. Nosotros queremos avanzar en eso, para planes de formación, de capacitación continua. Así que bueno, tengo muchas expectativas. Seguramente en el medio irán surgiendo problemas económicos, porque ya me salió, ¿viste cuando te querés anticipar? Bueno, yo me quiero anticipar. Nuestra idea es trabajar en los primeros 6-7 meses en ordenar toda la caja, que estemos en un equilibrio fiscal, como se diría, dentro del ministerio. Es un ministerio que demanda muchísimo. Los costos de los medicamentos suben día a día y uno no los puede frenar. Los costos de los tratamientos mismos, en complejidad y todo aumentan. Bueno, nosotros trataremos de encontrar un equilibrio, de ser muy austeros en la gestión, ir únicamente a lo mínimo necesario, y en la medida que haya viento a favor, empezar lo que yo te decía, continuar las obras que están y ponerlo, pero sobre todo poner énfasis en lo que es atención primaria, en los trabajadores en el interior, y en eso estamos trabajando. ¿Pudiste ver cómo está la situación con las obras sociales, con las prepagas, que es como un mundo aparte, ¿no? Mirá,
por supuesto, he tenido conversaciones tanto con el Colegio Médico como la Asociación de Clínicas, que la teníamos ya de viceintendente, digamos, no nada nuevo. En estos días no me he reunido, no me alcanzaba la hora para hacer todas las reuniones. Una de las cosas que me han pedido es tratar de mejorar la interacción pública-privada. También he hablado de esto, eso sí. Dice que en los últimos años el crecimiento del sistema público de salud, en calidad de infraestructura, en calidad de prestaciones, ha hecho que el balance que siempre existió en corriente, privilegiadamente un equilibrio entre el sistema público y privado, se haya roto a favor del sistema público. Entonces, sobre todo eso le ha puesto un estrés al sistema público y que se ve reflejado en la lista de esperas. Sí. Lista de espera para cirugía, que habitualmente una de las claves de la cirugía de vesícula, por ejemplo. Si nosotros encontráramos la manera de armonizar eso y de poder trabajarlo, fíjate que Kicillof tuvo una idea antes de las elecciones, contrató algunas clínicas privadas y operó 1.400 vesículas. Digamos, hay maneras donde nosotros tenemos que facilitar esa acción. Indudablemente lo que se decida con las autoridades del IOSCOR va a ser fundamental para trabajar con ellos, para que ese equilibrio se restablezca. Y entonces el estrés para el sistema de salud va a ser menos importante. Cuando nosotros tengamos buena atención primaria, las guardias de los hospitales van a estar más desocupadas y van a poder atender los casos más graves en una complejidad creciente que es la que queremos tener. Traumatología también es una especialidad bastante complicada, ¿no? Porque tenemos la pandemia de los motociclistas, sobre todo los fines de semana, que te llenan el hospital de escuela y bueno, es un problemón, ¿no? Bueno, es un tema que hemos estado tratando con la gente del municipio. Yo de alguna manera estaba a cargo del observatorio, viste, cuando no tenés ninguna área de gestión específica, mirás las que necesitan. Ahora vamos a trabajar para que la información que nosotros recibamos información de la policía y de los agentes de tránsito y alguna de los hospitales. Ahora vamos a trabajar en conjunto para que las estadísticas de los hospitales, para que puedan saber, porque por ahí decimos, sí, hubo 10 accidentes de moto. No, en realidad hubo 30. Sí, seguro. Pero los otros menores que fueron raspaduras, que se cayó, un golpe, un cortecito, eso no figura en la crónica policial. Para mirar exactamente qué es lo que tenía. En su momento el doctor Revidal tenía un muy buen sistema en el hospital escuela. Nosotros vamos a tratar de restablecer eso con una acción en conjunta con el municipio acá en la capital para poder realmente ver cuántos son y cuáles son las áreas de mayor peligro. Ya lo hicimos, en municipalidad tenemos los denominados puntos rojos, donde se puso semáforos o reductores de velocidad, pero la problemática es de toda la provincia y vemos todos los días el estado de las rutas nacionales, donde no se ha invertido en años, se cobran la vida de familias a veces enteras, en todas las rutas de la provincia, pero en rutas nacionales por sobre todo. Y también decir que una de las cosas que se viene trabajando es, y que va a mejorar la nueva ley de arancelamiento que ha salido, seguramente tendrá un impacto muy positivo en todo el sistema de salud al aumentar el recupero de las obras sociales, de la RT, que en algunos lugares es muy importante. Vos recién hablaba de Nación, refiriéndote a las rutas, ¿no? ¿Tuviste algún contacto ya con las autoridades de salud de Nación? No, está pensado, hubo el lunes una reunión de COFESA, le pedí a uno de nuestros subsecretarios que me cubra para decirlo. Creo que el momento no da para estar pensando en cosas nacionales, sino tratar de resolver algunas que son urgentes acá. Así que estuve trabajando en eso, pero no descarto tenerlas directas o a través de COFESA. Sé que Gustavo Valdés, el anterior gobernador, ahora senador provincial, intentó de todas formas tener una buena relación con el gobierno nacional, no lo logró. Esperemos que a Juan Pablo le vaya mejor en ese sentido,
porque es necesario tener una interacción permanente, ¿no? En todas las áreas. Yo creo que sigo pensando que el eje de una política de gobierno es muy importante, el déficit fiscal, y es una de las claves del crecimiento. Pero una política global tiene que ir más allá de eso. Me pongo yo a cerrar todos los grifos en 3 meses, 2 meses, 4 meses, me pongo en cero. Pero acá, yo firmemente creo que lo he dicho acá en algún programa tuyo, acá le falta un programa de inversión al gobierno nacional, un programa de la movilización de la industria. No me gusta que cierren pymes, no me gusta que cierren industrias grandes o que acorten sus horarios. Realmente me parece que no es la pata del camino. Me parece que la pata del presupuesto no es solamente sacar el presupuesto de las universidades, al Garrahan y a la discapacidad. Todos sabemos que hubo errores y hubo abusos durante el gobierno kirchnerista. De hecho, está reflejado en los portales del día de ayer o el día de hoy. Más de 187.000 afiliados no cumplían ningún criterio para ser discapacitados y recibir pensiones. Es algo que nosotros estamos haciendo en nuestras listas también, no de discapacidad, por supuesto, pero sí en otras áreas de beneficios, para ver cuántos son reales y cuántos habían tenido que dejar de serlo. Ya tuvimos reuniones con José Irigoyen, que es el ministro de Acción Social, para decirlo para mí, donde vamos a poner énfasis en 2 temas y trabajar en conjunto, no solamente nosotros, sino con la comunidad, en 2 áreas que son muy sensibles, que es el área de consumo problemático y justamente el otro área que pusimos es discapacidad. Hay otra área, otro sector importante que nos involucra a los dos, la tercera edad. Yo creo que hay cuentas pendientes también, ¿no? Con los mayores, con los adultos mayores. Yo tuve reunión con todos los directores y después afuera algunas instituciones específicas, Salud Mental, Instituto de Cardiología, que para mí es el paradigma de donde tenemos que llegar. Ese es lo que yo pretendo para toda la salud pública. En algún momento se alcanzará, hoy está lejano. Y por supuesto lo que es el hospital geriátrico y algunos centros menores, no menores por la calidad que representan, pero sí en personal, que sea el ICAL, el dermatológico, el Jawí, que cada uno tiene una problemática distinta y como tienen directores que están funcionando, uno va primero a la macro y después se va metiendo en cada una de las particularidades. De hecho, los subsecretarios confirmados o no están trabajando y los directores en cada una de las áreas están trabajando, digamos. Así que bueno, sí, yo creo que adultos mayores es un tema también. Voy a referirme a lo que hice hasta hace muy poquito, no tengo manera. Nosotros retomamos el PAMI, va a cerrar en su momento durante el gobierno anterior, iba a cerrar el club de abuelos que tenía la municipalidad y nosotros con fondos municipales lo restablecimos, lo cuidamos durante todo este tiempo, viene trabajando hasta hoy. Más de 20 abuelos tienen su contención, su todo. No tenemos posibilidad de incorporar más, pero está todo, la otra parte que está de adultos mayores, que es muy fuerte en la municipalidad. Bueno, tenemos que seguir replicando esos modelos. Inés. Emilio, bueno, se acercan las fiestas, ¿no? Nochebuena, Navidad. Empiezan las peleas ya. ¿Dónde vas a pasar vos? Pues es Emilio que, comentando eso con Rubén, lo que se escucha es mucho en distintos lugares, no sé, en la farmacia, en el supermercado, ¿dónde pasás? Con tu mamá, con tu papá, con la familia, y eso te trae estrés también. Te genera un problema, y uno quiere pasar tranquilo, en paz, como vos lo decías, ¿no? Y bueno, ir viendo lo que pasó, lo malo, para mejorar. ¿Cuál es el mensaje de Emilio a todos los correntinos y a quienes te siguen, por supuesto, acompañando primero en esta gran tarea, desafío que no tenemos dudas que las capacidades sobran? Si yo te tuviera que decir es que estas fiestas sean un momento de reencuentro de la familia, reencuentro de los amigos, reencuentros con personas que por ahí estábamos distanciados, que sirva el espíritu navideño, el espíritu que trae el Niñito Dios,
y que se transforma también, porque al ser una fiesta universal, te digo, se transforma a todos, que realmente sea un momento de reencuentro de toda la familia y de todas las amistades. Por supuesto, siempre vamos a hablar de amor, de paz, de concordia, que tengamos una mirada elevadora a la parte espiritual en todo esto, que es muy importante, y bueno, y desearles para el 2026 que las cosas sean muy buenas, que sean mejor, que tengamos esperanza, que en realidad se viene trabajando, todos venimos trabajando para una ciudad, para un Corrientes mejor y para una nación mejor, haciendo sacrificios, que lo hace todo el mundo, que tengamos una mirada optimista, que a veces los argentinos nos falta. No solamente pensemos en la selección, sino que pensemos en que todos tenemos que estar un poquito mejor. Algunos números van ayudando, y yo lo que espero es que todo este esfuerzo económico que está haciendo todo el país realmente se derrame a los de menores recursos. Emilio Lanari, Ministro de Salud Pública, gracias por visitarnos. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias a toda esa familia hermosa que te acompaña siempre, y bueno, a disposición. Seguramente en este camino difícil que es el del Ministerio de Salud irán surgiendo dificultades y alegrías, y estaremos acá para comentarlas. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Hasta aquí nuestro envío de hoy. Acordate, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.